Niño le confiesa a mamá lo que había sucedido en el bus escolar. Por fin descubre lo que había hecho el chofer. Para entender el mundo como lo ve un niño, hay que trasladarse al mundo en el que ellos viven. No es un mundo muy diferente al nuestro, pero sí es un mundo donde todos podemos ayudarnos los unos a los otros, donde las cosas podrían ser más fáciles solo si decimos lo que sentimos y no tratamos de que la gente descifre nuestros sentimientos. Sin embargo, al mundo al que se enfrenta un niño no es sencillo. Cuando fuimos niños, estábamos acostumbrados a que papá y mamá resolvieran todo por nosotros. Era nuestro lugar seguro, nuestro salvaguarda. Pero cuando a un niño le toca combatir al exterior solo, es diferente la situación. Por ejemplo, cuando un niño comienza la escuela, siempre está tratando de que los demás lo reconozcan y sobre todo, que lo respeten. Antes de continuar, te agradecería que te suscribieras a mi canal y activaras la campanita para recibir todo mi contenido. Y no olvides darle me gusta al video. Tal era el caso del pequeño Joaquín. Joaquín, para aquel entonces, era un niño de 11 años, un poco tímido y sobre todo muy educado y pulcro. A simple vista era un poco diferente a la mayoría de los niños, que de tanto jugar sobre la tierra y bajo el sol, estaban llenos de mugre de pies a cabeza. Joaquín desde muy pequeño había recibido todo el amor que sus padres podían darle. Su papá cada noche iba a su habitación y a la de su hermano para cerciorarse de que todo andara correctamente. Algunas veces llegaba a la puerta de la habitación con un vaso de agua que los niños agradecían infinitamente. Es como si su padre tuviera poderes mentales para saber lo que los niños querían, al menos eso era lo que ellos pensaban. Por su parte, su madre los consentía con muchos postres y empanaditas fritas. Eran pequeños detalles que a Joaquín y a su hermano le encantaban. Ambos, Joaquín y su hermano, eran niños que no tenían por qué preocuparse por nada. Papá y mamá estaban siempre para darles lo que necesitaban. Eran una familia muy feliz. Joaquín era un niño muy estudioso. Le gustaba mucho aprender el funcionamiento de las cosas. Parecía que las cosas en su cerebro funcionaban de una manera sistemática. También le gustaba un poco el deporte, pero no tanto como a su hermano. El hermano de Joaquín sí era un prodigio del deporte y su padre siempre lo presumía. Sin embargo, aunque su padre sentía un infinito amor por sus dos hijos por igual, el pequeño Joaquín no podía evitar sentir que su padre sentía mayor admiración por su hermano menor. Pero no era un sentimiento negativo. Joaquín amaba a su hermano más que a otra cosa. Lo protegía de todo y de todos. Se podría decir que cuando de su hermano se trataba, Joaquín dejaba de ser un niño inseguro. Por otro lado, cuando se trataba de su padre, Joaquín siempre intentaba sorprenderlo. Pero su padre era amante de los deportes. Para ese entonces era algo que el pequeño Joaquín no podía entender, porque cuando Joaquín obtuvo el primer lugar en la feria de ciencias, él no notó lo mucho que trabajó su papá para fabricar un marco de madera con sus propias manos para colgar el reconocimiento en la pared. O cuando Joaquín completaba su curso con las mejores notas, él no notaba que su padre se secaba las lágrimas a escondidas. El padre de los dos pequeños hermanos amaba a sus hijos más que a nada. Pero las cosas habían cambiado cuando el padre de Joaquín se marchó de casa. Los padres de Joaquín habían estado teniendo problemas en su matrimonio desde hace varios años, pero sabían ocultarlo muy bien para que sus hijos no sufrieran ningún daño traumático o emocional. Entre ambos padres ya no existía amor que los uniera como hombre y mujer, solo los unía el amor que sentían cada uno por sus dos hijos. Ellos habían acordado que él se iría de casa para que sus hijos vivieran con su madre, pero siempre iban a estar visitándolos y velando por su seguridad. Desde entonces, la actitud de Joaquín había cambiado. Había bajado sus calificaciones, ya no se preocupaba por ordenar su cuarto ni hacer su parte en las labores de la casa. Incluso había dejado de lucir pulcro para la escuela, como estaba acostumbrado a hacerlo. En la escuela constantemente se burlaban de él por estar despeinado o por llevar los zapatos un poco sucios. Era una situación que para alguien pudo haber sido de lo más normal, pero para Joaquín era algo que lo hacía sufrir.
Su madre estaba muy preocupada por su hijo mayor, su lindo niño Joaquín. Parte de ella se sentía culpable por la situación por la que estaban pasando sus hijos. Pues aunque al hermano menor no le haya afectado tanto, o quizás no lo demostraba tanto como Joaquín, sabía que también la estaba pasando mal. Al menos le confortaba que aún los niños dormían juntos, abrazados como cuando eran unos bebés. La madre sabía que el amor que se sentían ellos dos no iba a cambiar, al menos eso era lo que ella pensaba. Pero Joaquín se había vuelto un niño diferente con su hermano. Si bien aún dormían juntos y aún se abrazaban mientras dormían, parecía ser algo que hacían por instinto, pues ya Joaquín no quería jugar con su hermano y cuando intentaba jugar con él, se tornaba bastante cruel. No cabía duda de que Joaquín era un niño muy inteligente, pues sabía cómo herir a su pequeño hermano menor sin hacerle daño físico. Al final del día, todo quedaba sumido en una pequeña pelea de hermanos que se resolvía con el tierno abrazo de la madrugada. Las cosas empeoraron cuando el padre de los niños empezó a ausentarse más seguido por un nuevo trabajo que había conseguido. Los niños debían asistir a un nuevo año escolar y el precio de la matrícula del nuevo colegio era mucho más elevado, así que el padre de ambos hizo todo por conseguir un mejor trabajo, pero en cambio disponía de mucho menos tiempo para ver a sus adorados hijos. Esa situación hizo que el pequeño Joaquín decayera aún más. En alguno de los últimos fines de semana en que su padre fue a visitarlos, Joaquín le hizo reclamos. «Tú ya no nos quieres. Si no te hubieras ido, en la escuela todos se ríen de mí. Dicen que ya no tengo papá. ¿Por qué no regresas? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo voy a hacer el deporte que tú quieras, pero regresa, papá». Joaquín lloraba desconsoladamente y su padre no podía evitar hacer lo mismo. Ver a su hijo de esa forma le partía el corazón en muchos pedazos. «Hijito, yo no me he ido de tu vida. Entiende que papá tiene que trabajar mucho para que tu mami y tu hermano estén bien. Yo volveré pronto. Tienes que ser fuerte para que cuides a tu mamá y a tu hermano por mí. ¿No es así?». Desde entonces, Joaquín se había vuelto rebelde en casa, pero seguía muy tímido en clases. Su madre pedía que ordenara su cuarto y él respondía tirando la puerta. La situación de Joaquín era de cuidado. Su madre trataba por todos los medios de hablar con su pequeño. A ella le parecía muy extraño que Joaquín actuara de ese modo cuando siempre había sido un niño muy maduro y muy obediente. Fue entonces cuando entendió que su pequeño hijo era mucho más sensible de lo que parecía. Aquella pobre mujer sentía que todo era su culpa, que debió haber retenido a su esposo, que incluso ambos debieron haber luchado por su matrimonio. Pasaba noches de llanto sola en su cuarto. Ella tenía que encargarse de los niños, de la ropa, de la casa, de la comida, y su esposo, mientras tanto, se rompía el lomo trabajando para enviarles dinero. En el fondo, sabía que quizás lo de ellos no tenía remedio. Habían acordado alejarse para no lastimar a los niños con las discusiones que tenían casi a diario, así que por ese lado sentía que habían hecho lo correcto, pero en el fondo de su corazón algo le decía que estaba haciendo algo mal. ¿Qué podría hacer una madre en esta situación? Habían pasado un par de meses desde que Joaquín había estado diciendo cosas sobre el autobús de la escuela. Después de llegar de clases, su madre temía que Joaquín se hubiese convertido en un niño mentiroso. Joaquín contaba a su madre que el chofer del bus algunas veces olía mal, que maltrataba a los niños y que incluso una vez le dijo cosas obscenas sobre su madre, es decir, sobre ella. Pero ella entendía que su hijo estaba pasando por una etapa en la que necesitaba llamar la atención, y decidió que era muy probable que estuviese inventando todo aquello. Además, cuando cambiaron a los niños fue precisamente por eso. Esta nueva escuela era muy respetable y tenía mucho cuidado con las personas que contrataron para ser parte del personal escolar. Pero Joaquín día tras día seguía contando a su mamá aquellas historias sobre el chofer del autobús de la escuela. En una ocasión le contó a su madre que les gritó a todos que hicieran silencio, pues tenía un endemoniado dolor de cabeza. Las cosas que contaba Joaquín parecían ir hacia un camino en específico, y la conclusión era que el chofer quizás
no era totalmente un empleado modelo. La madre de Joaquín asistió al colegio en vista de que las quejas que diariamente le exponía a su hijo. Fue directamente con el director del plantel y comentó a este parte de las cosas que su hijo le había comentado. La madre de Joaquín exigió ver a dicho chofer y cerciorarse ella misma de la clase de persona de la que se trataba. Pero, para su sorpresa, aquel trabajador justo ese día había adjudicado un reposo médico por fuertes dolores de cabeza y debido a ellos pidió un par de días para practicarse unas tomografías. Sin embargo, el director dio la opción a la madre de Joaquín de volver dentro de 3 días, pues era cuando el chofer se reintegraría a sus labores. Pero la madre de Joaquín no lo vio necesario. En ese momento pensó que su hijo estaba exagerando las cosas, o quizás también había inventado algunas. Pero hubo un día en el que Joaquín conociera en carne propia lo que era una situación real, una situación donde mamá y papá no siempre iban a estar presentes, no al menos de forma inmediata. La rutina de Joaquín se había resumido en levantarse, vestirse, comer e ir al colegio. Pero ahora había una diferencia, y es que Joaquín contaba las horas para regresar a casa. Ya casi no le gustaba estar en la escuela. Cuando antes pasaba horas leyendo sus libros y jugando con sus compañeros, como todos los días, desde que se había ido su padre, tenía en mente volver a casa, quitarse el uniforme, dejar las tareas de la casa para más tarde, encender el televisor y mirar los deportes con su hermano menor, pues aunque no era muy fanático, le encantaba mirarlos con su hermano. Era algo que nunca iba a cambiar. Al finalizar el día de escuela, Joaquín esperaba como todos los días junto con su hermano el bus escolar que lo llevaría a casa. Una vez más notaba como el chofer desprendía un fuerte olor. Luego entendería que aquel olor eran de unos fuertes medicamentos y de igual modo luego entendería que quizás su madre no supo entenderlo cuando le decía que el chofer estaba raro y que necesitaba ayuda. O tal vez es que Joaquín no supo expresarse. Subió a su asiento justo al lado de su hermano. Joaquín estaba ubicado cerca del lado de la ventana. El bus avanzaba mientras oía el sonido de los neumáticos rodando por el asfalto. Su hermano le hablaba sobre una niña que le gustaba de su salón y Joaquín le oía, pero tenía la mirada perdida en el exterior del bus que veía desde el marco de la ventana. En un momento específico, Joaquín divisó una extraña imagen a lo lejos. El bus estaba cruzando exactamente el puente que daba hacia el vecindario y Joaquín tenía su mirada fija en el puente continuo. Él inmediatamente subió su rostro por encima de la ventana para ver mejor y logró ver cómo una de las barandas de seguridad del puente estaban deterioradas. De inmediato bajó su mirada y lo que le permitió ver el trayecto del bus. Fue una especie de vehículo tirado en el piso, pero no podía estar seguro ya que el bus iba muy rápido. Para que aquella baranda estuviese en ese estado, tuvo que haber pasado alguna colisión muy fuerte, pero el pequeño Joaquín no tenía idea de que ese tipo de cosas podrían pasar en realidad. Su cuerpo le emitía señales de alerta y empezó a sudar. Algo le decía que debía hacer algo, pero no sabía qué hacer. Pensó que quizás pudo haber sido algún pobrecito animal mal herido. Aquel pensamiento, además de ponerlo nervioso, lo hizo sentir muy triste. Joaquín pidió a su hermano que se quedara en su asiento sin moverse y corrió por el pasillo del bus hasta donde estaba el chofer. Joaquín se dirigió al chofer muy nervioso y ansioso. «Señor, tiene que parar. Algo pasó en el puente de al lado, el puente que acabamos de pasar. Tiene que regresar, señor. Algo malo pasó allí». El chofer reconoció en Joaquín al niño por el que el director había llamado la atención, pues es que el chofer era cuñado del director y sabía que el mequetrefe del esposo de su hermana era un alcohólico sin trabajo, así que se dispuso a ayudarlo poniéndolo de chofer, pero la había reprendido de tal manera que no le quedó más remedio que evitar beber mientras estuviese dentro del bus. Lo cierto es que el chofer filtró al pequeño Joaquín y le dijo que no molestara, que seguramente vio algún cúmulo de chatarra que dejó un indigente. El chofer estaba notablemente malhumorado y Joaquín no podía hacer más nada, mientras el chofer seguía el rumbo de la ruta para dejar a todos los estudiantes.
Joaquín regresó a su asiento y estaba notablemente nervioso y asustado. De pronto, por su cabeza pasó la imagen de su padre o la de un pobre siervo. Al llegar a casa seguía teniendo el mismo semblante. Se encerró en su habitación y trató de distraerse usando algunos lápices de colores sobre una hoja de papel, pero su hermano sabía que Joaquín estaba muy extraño y se preocupó mucho por él, así que decidió contarle a su madre lo que había pasado en el bus. La madre de los niños temió que Joaquín haya estado otra vez inventando cosas y molestando al chofer del bus. Se dirigió hacia la habitación del pequeño y le pidió que por favor abriera la puerta. Al escuchar la voz de su madre, Joaquín sintió alivio y de inmediato abrió la puerta de su cuarto. La madre de Joaquín no esperaba ver lo que vio cuando abrió la puerta. Joaquín estaba en un estado de nervios muy graves. Mami, algo le pasó, lo sé, lo vi, por favor, hay que ir a ayudarlo. Mami, el chofer no me hizo caso, mami, hay que ir corriendo. La madre de Joaquín sabía que aquello no podía tratarse de un invento. Frente a ella estaba su hijo hecho un mar de lágrimas y un manojo de nervios. Subieron al auto y Joaquín lo dirigió hacia el puente continuo que daba al sector más alejado del vecindario, un sector en el que muy pocas personas vivían por lo alejado. Al llegar al lugar, la madre de Joaquín no podía creer lo que veía. Un motorizado estaba en muy mal estado, tirado en una zona rocosa que había debajo del puente. Parecía que aquel hombre se había desviado por alguna razón y cayó de manera trágica, ya que su moto estaba casi destrozada. Por instinto que Joaquín no entendía, corrió a toda prisa por un camino que daba hacia la parte más baja del lugar. Llegó hacia donde estaba aquel sujeto y se quedó de pie frente a su cabeza. Inmediatamente Joaquín escuchó una voz que decía: «¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme!». Joaquín gritó a su mamá desde lejos que el hombre estaba vivo y que debían hacer algo. La madre de Joaquín llamó al 911 y en pocos minutos llegó una ambulancia y funcionarios de protección civil para ayudar al hombre. Aquel gesto de valentía de un niño asustado quedaría marcado en la mente de todos los presentes, pues de no haber sido por Joaquín, aquel hombre, que luego sabría que tenía como nombre Frank, hubiese sufrido una fuerte hipotermia que pudo haber sido mortal, pues en horas del mediodía, cuando Joaquín vio aquella extraña imagen por la ventana, el hombre ya llevaba algunas horas tirado en el piso, y si no hubiese vuelto él y su madre en la noche, seguramente se hubiese esperado lo peor, pues por ese lado de la carretera había escaso tráfico de vehículos. Sin embargo, luego de volver a casa, la familia de Joaquín recibió la noticia de que Frank había salido ileso del accidente y que pronto estaría bien. Aquella noticia hizo muy feliz a Joaquín, quien por algún extraño motivo había vuelto a ser el mismo de siempre. Quizás había entendido que las cosas que pasan en la vida no siempre son bonitas como en las películas. Joaquín volvió a hablar con su padre con una sonrisa en su rostro, además de recibir una recompensa por parte de Frank por haberlo ayudado. Frank le dijo que pidiera lo que quisiera, así que Joaquín pidió unas entradas para ver jugar el equipo favorito de su hermano. Joaquín quería disculparse por haber sido duro con él. No olvides que tus hijos necesitan esa atención emocional. No todos los niños son iguales. ¿Crees que alguno de tus hijos puede estar pasando por algo similar? Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.